poco más sobre ella. Buen día, Cassandra, ¿cómo estás? Buen día, Danisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vos por venir. Y bueno, empezando, quizás hay mucha gente que no te conoce, ¿no? Hablábamos un poco fuera de aire de nuestro día a día, ¿no? Todavía sos muy chica, estás yendo a la escuela en el último año. Pero quiero consultarte en primera instancia, ¿en qué momento te saltó el clic de decir, quiero militar la cuestión del medio ambiente? Fue literalmente un clic. Yo tenía 14 años, estaba en tercer año de la secundaria y realmente tenía mucha energía como cualquier adolescente. Sentía que había algo activo en mí, pero no sabía en dónde depositarlo. Pensé en el feminismo, pero ya había algunas organizaciones feministas en la ciudad. Pero en cuanto a ambientalismo, no había nada muy marcado o nada juvenil en cuanto a la temática. Y me pareció, al principio, te digo la verdad, no me interesaba mucho, o sea, que lo que uno sabe es reciclaje, compostaje y poco más. Y ya está. Pero una vez que te empezás a meter y empezás a conocer toda la historicidad ambiental, la filosofía ambiental, la economía, todos los abordajes políticos que puede tener la causa, es súper interesante. Y a partir de ahí empecé no solo a trabajar con una organización socioambiental que se llamó Plugin Juvenil y después Accionar Verde, que erradicábamos basurales a cielo abierto, sino que también a mechar con lo que es lo comunicacional y empecé en la radio, a hacer columnas ambientales y también en escuelas, secundarias, en instituciones, también en el hogar de niñas, a dar charlas y talleres de ambiente. Entonces a los 14 años es como que te da esta especie de, bueno, quiero saber un poco más de esto. Sí, totalmente. Bien, ¿y cómo es la recepción, digamos? Hablas mucho con jóvenes, la gente adulta te escucha, es una audiencia por ahí más juvenil. Al principio me di cuenta que por ahí era mucho mejor que yo les venga a hablar de ambiente antes que venga un especialista o alguien que parece que está muy lejos de lo que los chicos con lo que se interpelan, digamos. Claro. Yo tuve la capacidad de poder ser un par, ¿no? Que les viene a hablar sobre algo que por ahí desconocían, pero que tenemos la misma edad, tenemos el mismo humor, las mismas aspiraciones de joven, de adolescente, y eso llegó mucho y interpeló también. Éramos 10 al principio en la organización y terminamos siendo 150, que es un numerazo para hacer Olavarría, para hacer las localidades. Entonces fue increíble. De escuela en escuela fuimos sumando gente. Y también la recepción del barrio de Sierras Vallas fue muy buena, ¿no? Otras instituciones empezaron a acoplarse a la problemática, ayudarnos a limpiar los basurales, a brindar donaciones, ayudarnos con el carro para transportar las bolsas del relleno sanitario, entre otras cosas. Y también los vecinos en general de Olavarría, de los barrios y de Sierras Vallas también, que empezaron a notar que estábamos haciendo este tipo de actividades y o se sumaban o lo difundían en Instagram, en las redes, en Facebook. Entonces así, de boca en boca empezó a formarse la organización y a tener relevancia también. Bien, para los que no la conocen del otro lado, Cassandra es de Sierras Vallas, tiene 18 años, recién nombraba que a los 14 ya te picó este bichito de decir, bueno, me gusta todo lo que es lo del medio ambiente, y hablamos de los jóvenes. ¿Qué pasa con la gente adulta también? ¿Vas a darle charla también a eso o, digamos, cuesta un poquito más? Es lo que más me gusta realmente, porque yo soy muy enredada con las temáticas, porque me encanta hablar a profundidad de ejes y temas que por ahí un pibe de secundaria no le interesa tanto, o modismos más del ambiente que son como el neoliberalismo y la catástrofe ambiental en términos filosóficos, históricos, que al adulto le interesa mucho, porque obviamente el adulto piensa que el ambientalismo es una cuestión de jóvenes y que por ahí son dos boludeces, pero en realidad es súper amplio y súper abarcativo, y desde ese lugar también le interesó a muchos adultos y fui a talleres. Es más, estuve en un taller para directores en Azul, directores de escuelas secundarias, y es genial que un estudiante de secundaria te pueda hablar sobre temáticas siendo estudiante, ¿no? Claro. Entonces ahí también logré atraer esos oyentes que por ahí les interesó un poco más porque venía de alguien joven o porque se venía a traer el ambientalismo desde otra perspectiva también. Bien, esta organización que nombrás, ¿no? Que ahora ya son 150, ¿cuándo se fundó y cómo viene creciendo? Digo, ¿cómo fuiste difundiendo esto del boca en boca, de las redes sociales también, de ir a las radios y demás? Sí, principalmente al comienzo fue por las escuelas. Yo iba a las escuelas, daba una charla y dejaba una planilla para que llenen y pongan sus datos, su número de teléfono y los agregaba a un grupo de WhatsApp. Obviamente el voluntariado es así y a veces flaquea y por ahí tenés 150 personas en el grupo, pero las jornadas van 30 personas. Claro. Entonces en la jornada de limpieza éramos 15, 20, 30, en la mayor que
de gente que fue 35, pero al ser poca gente, a comparación de un basural a cielo abierto, digo, hacíamos mucha actividad y en 3 horas por ahí erradicábamos el basural. Bien. Entonces esto se volvió como, no sé si trending, porque la gente empezó a conocer el proyecto y, vos sos la de Plugin Juvenil, sí, Claro. sí. Y la gente se empezó a sumar y bueno, fue muy paulatino también. Bien. Fue lento, pero finalmente terminamos siendo 150 y bueno, las últimas limpiezas que tuvimos fue el año pasado, que hicimos una limpieza en basural de Sierras Vallas, que todavía está activo, es un foco de basura muy grande, y también una limpieza de colillas en el Parque Mitre. Bien, bien. ¿Cuáles son por ahí las problemáticas actuales en lo que es Olavarría y la región? Bueno, tenés el problema de la minería, que es algo que es un tire y afloje constante entre turismo y producción minera. Y en ese sentido yo no me meto mucho, Bien. la verdad. Yo siento que los recursos naturales se tienen que explotar en cierta medida para tener prosperidad económica, siempre y cuando se beneficie al Claro. territorio desde donde se saquean esos recursos, ¿no? Después la contaminación del arroyo, también una problemática latente desde siempre, que se tienen identificados quiénes son los que contaminan el arroyo Tapalqué, pero bueno, no hay mucha acción judicial en ese sentido. Y también, bueno, basurales a cielo abierto, siempre. En Sierras Vallas queda uno, también un foco activo de basura, que es muy grande y es un sector privado. Entonces, el municipio no lo va a limpiar y si lo queremos limpiar nosotros, bueno, es un gran desgaste no solo físico, sino también mental de estar ahí Claro. tanto tiempo limpiando, ¿no? Además es que hay escombros, hay basura que no se puede limpiar fácilmente. Claro, eso es lo que tiene el voluntarismo, ¿no? Sí. Digamos, es una cuestión de esfuerzo propio, si se quiere, y no tenés ayuda de nadie más. Totalmente. Y además, esta zona tiene el pastizal pampeano, que es parte del ecosistema local y es muy importante de preservar. Y cada vez con los años va desapareciendo. Y Sierras Vallas, por ejemplo, es un lugar donde tiene el pastizal pampeano a flor de piel, digamos. Claro. Están toda la fauna y flora autóctona del lugar y con los basurales eso se va perdiendo. Los basurales también atraen muchas yararás, que eso es parte, es Claro. lo único positivo que tienen los basurales. Bien. O negativo, O ¿no? negativo. Sí, también. Para el medio ambiente, para ella sí. Claro. Digamos, claro. Los biólogos te dicen, no me erradique los basurales porque Claro. viene la yarara y bueno, es parte del ecosistema y está bien. Pero bueno, también es peligroso porque estos basurales suelen estar en zonas turísticas. Bien. Bien, de estas 3 problemáticas que acabas de nombrar, ¿no? Que son el arroyo Tapalqué, los basurales, los microbasurales y también hablabas de la minería, digamos. ¿Quiénes son los que tienen que accionar ahí? Y siempre hablo de que, bueno, las problemáticas ambientales no devienen de una sumatoria de acciones individuales que salen mal. Esto claramente viene del sector empresarial, que tiene muchas libertades, y el sector público, que las brinda, ¿no? Claro. Pero eso es a nivel mundial, ¿no? Siempre sucede así, que por más que tenemos gobiernos ambientalmente positivos, siempre hay acuerdos o convenios con las empresas para que se puedan explotar los recursos. Acá el tema es si esa explotación es industria nacional o es capital extranjero. Entonces, si es industria nacional, tenés una parte del ambientalismo que dice, bueno, los recursos naturales de Argentina tienen que ser explotados por la Argentina para la prosperidad del país. Claro. Pero tenés también el ambientalismo que te dice, no queremos ningún tipo de explotación de los recursos. Bien. Entonces acá hay un poco que es bisagra, ¿no? El tema de la explotación de los recursos. Yo estoy del lado del ambientalismo que pregona que los recursos hay que explotarlos para la Argentina y para la prosperidad del país. Bien. Vos has tenido contacto con funcionarios por ahí del municipio, ¿no? En este sentido de hablar de medio ambiente, ¿te han llamado? ¿Has tenido algún contacto para, no sé si se puede realizar alguna acción conjunta, ¿no? Sí, mira, la gestión pasada nosotros habíamos propuesto una ordenanza que era la erradicación de microbasurales y en el Consejo Deliberante se votó por mayoría y luego la vetó el ex intendente y bueno, ante eso nosotros estábamos muy conmocionados, era el momento que más actividades veníamos teniendo, estábamos Claro. erradicando un basural por mes más o menos y nos dolió porque, o sea, claramente ese trabajo lo estábamos haciendo nosotros, Sí, no sí. es que ya se estaban ocupando la problemática. Y este año tuvimos reuniones con el municipio y por eso ya no tenemos ninguna actividad de limpieza porque, bueno, ellos se están encargando de la Sí. problemática en distintos sectores del partido, con palas, con todo el equipamiento adecuado para hacerlo. Nosotros éramos 30 jóvenes, sin un botiquín apto, con guantes de látex, guantes de laburo y bolsas que nos Claro. donaban. O sea, no estábamos preparados para afrontar una problemática tan grande tampoco. Bien. La cuestión del medio ambiente, ¿no? Esto ya más allá de
las problemáticas acá locales y de la región, la cuestión del medio ambiente en sí, ¿está en la agenda política? Y yo creo que no, mundialmente no. Sabés que también hay una cosa que es que hay una parte del ambientalismo, siempre está dividido el ambientalismo. Claro. Hay una parte del ambientalismo que dice que los países que más contaminaron hasta ahora, que son los del primer mundo, se tienen que hacer cargo de la problemática ambiental. Y justamente son los países de Europa, Estados Unidos, que son los que más producción tienen y los que más contaminación emiten. Y estos países se tienen que hacer cargo un poco de lo que han hecho, que han perjudicado a los países tercermundistas, ¿no? Claro. En todo sentido, que somos los más desfavorecidos en cuestiones de política de adaptabilidad al cambio climático o de mitigación del cambio climático. Y los países del tercer mundo, los subdesarrollados, primero tenemos que tener capital para ejercer, ¿no?, ese ambientalismo popular o esas políticas públicas ambientales. Entonces se vuelve contradictorio, ¿no? Nosotros demandamos que este gobierno o que los gobiernos de los países tercermundistas tengan medidas ambientales, pero a su vez somos los que menos contribuyen al cambio climático, por ejemplo. Claro. Entonces yo creo que lo importante en Argentina es que haya medidas territoriales, que ayuden a la gente en las comunidades y en los pueblos, en las ciudades directamente. Es decir, hay un basural, erradiquémoslo. Está contaminado el riachuelo y hay muchas viviendas cercanas, hagamos algo para cambiar esto. Pero cambio climático, reducir las emisiones de efecto invernadero es algo que todavía no nos tiene no tenemos que ocuparnos todavía, porque hay personas que han contaminado muchísimo, ¿no? Hay un dato que el 71% de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera están en manos de 100 empresas, claro, que son todas del primer mundo. Claro. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso también. Bien, en esta cuestión, bueno, me fuiste muy sincera en decirme, no está en la agenda política este tema, pero no es una cuestión de ahora, ahora tenemos un presidente que es Javier Milei, que es negacionista totalmente. Total. Y en el trabajo territorial también, porque claro, no han habido ningún tipo de no hay cosas. Nada, y él dice abiertamente, ¿no? Mira, yo no creo en el cambio climático, pero también si nos vamos un poquito más para atrás, en gestiones anteriores, ¿ha habido, digamos, una iniciativa? ¿Se ha puesto en agenda esta cuestión del medio ambiente? Tampoco, digamos, ¿no? Yo creo que hay mucho laburo en la educación ambiental y eso está buenísimo porque los pibes empiezan a llevarse con lo que es la concientización emocional, la conciencia activa para hacer activismo, para meterse en organizaciones. Y en provincia, por ejemplo, el ministerio está haciendo bastantes cosas con las escuelas, va a estar teniendo bastantes proyectos, pero sí es verdad que nunca fue un tema de agenda y nunca lo va a ser para mí, al menos hasta que tengamos menos problemas como para fijarnos en eso, ¿no? Sí. Y sí es verdad que si nos ponemos a hablar con la gestión actual, yo me enojo un poquito porque la verdad es un hecho científico que el cambio climático existe y que las problemáticas ambientales están, a pesar de lo que cualquier persona diga, y eso es un poco triste, ¿no? Para el ambientalismo, que ha tenido, bueno, una carrera muy larga para poner en agenda o para poner en la mesa todas estas problemáticas que afectan a todos y en especial a los más desfavorecidos, que son los barrios populares y la clase baja. ¿Por qué parece que siempre hay urgencias más graves antes que el medio ambiente? Porque no se entiende el ambientalismo como parte de un todo, ¿no? El ambientalismo es economía, el ambientalismo es política y es sociedad también. Cuando hablamos de justicia ambiental hablamos de justicia social, ¿no? Hablamos de justicia también en el entorno de la salud. Entonces, hasta que ellos no lean un libro de ambientalismo, claro, va a ser imposible que entiendan eso, porque para ellos el ambientalismo es el vegano, es el que recicla y es el compostaje. Claro. Y es mucho más amplio que eso. Y una problemática ambiental tiene incidencia en un montón de aspectos que afectan económicamente, políticamente y socialmente. Bien. Entonces, bueno, yo creo que primero habría que ejercer esa educación ambiental, pero a nivel nacional para funcionarios y para la gente como nosotros. Claro, porque también está ya saliendo un poco de la política, ¿no? La sociedad en toda. Cuando uno vota a un político, dice, bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, llegar a fin de mes, la inseguridad y algún otro tema, la salud, por ejemplo, ¿no? Pero el medio ambiente siempre queda como medio relegado a todo esto. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hay que poner en la balanza distintas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades ahora de la Argentina? Y sí, es llegar a fin de mes y también es la salud, por ejemplo. Pero bueno, cuando entendamos que el ambiente tiene que ver con todo eso y que no es solamente una problemática puntual, sino que es replantearse un sistema económico y político mundial también, que es el capitalismo. Entonces, si hablamos en esos términos, es imposible combatirlo. Pero está bueno empezar a ponerlo en agenda en las escuelas y que se empiece a hablar para que, bueno, al menos territorialmente hayan cambios y que podamos vivir en mejores condiciones de vida. Bien, estamos en una era digital, ¿no? Todo esto a vos no sé si usás TikTok o si qué redes usás vos para difundir tus actividades y tu iniciativa, digamos, ¿esta era digital te ayudó a difundir todo eso?
Sí, completamente, pero también es como se transgiversa porque tenés aquellas personas que llegan a la iniciativa por redes sociales y otras personas que están tan embebidas en las redes sociales que dicen, ¿para qué voy a ir a salir a juntar un basural si estoy acá cómodo? Ese conformismo que dan las redes sociales que obviamente nos perjudica a todos los jóvenes. Yo también soy una adicta al celular como todo adolescente, como todos. Entonces es tristísimo también en ese sentido. Pero sí, ha ayudado y WhatsApp e Instagram fueron las dos redes sociales que nos permitieron ampliar, ¿no?, el rango de gente al que aspirábamos. Bien. Cassandra, siempre le pido a los entrevistados que elijan un tema musical. En este caso elegiste un tema de la banda Los Espíritus, que es La Rueda que Mueve al Mundo. ¿Por qué decidiste elegir este tema? Bueno, hay una parte del tema, todo el tema es conmovedor y dice muchas cosas, pero hay una parte que dice, aunque tu abuela junte cartones, la rueda va a girar. Y en la rueda es el sistema, ¿no? Que no importa que un pibe esté pidiendo monedas en la calle, no importa que tu abuela esté juntando cartones, la rueda gira porque se alimenta de los poderosos, se alimenta del humo y la sangre, dice también. Entonces, en ese sentido, Los Espíritus y Arbolitos son dos bandas que siempre se pararon en contra, ¿no?, del sistema que destruye, del sistema que minimiza las problemáticas de la clase baja y clase media. Y bueno, teniendo en cuenta que somos los más desfavorecidos, la clase media baja y los barrios populares, sobre las problemáticas ambientales que afectan directamente a estos sectores, este tipo de bandas que traen la problemática a la mesa son esenciales. Y bueno, son latinoamericanas, porque se escuchan en todos lados. Así que por esa parte me gustó esa canción. Podría haber elegido cualquiera de la banda porque todas son muy importantes en ese sentido. Bien, entonces vamos a escuchar este tema que es Los Espíritus, La Rueda que Mueve al Mundo, y quédense que seguimos con la segunda parte de la entrevista. Bien, seguimos con esta entrevista acá en Radio Universidad. Está Cassandra Leizarrague, activista socioambiental. Estamos hablando un poco de su iniciativa, su trayectoria y su militancia actual. En este momento, bueno, te quiero consultar, a todos les digo que traigan un objeto para mostrar en el streaming y algo que por ahí les sea muy personal o que tenga que ver con la temática, ¿no? Y trajiste, veo, como un cuaderno. Sí, es un cuaderno, no sé cómo decirlo en español, porque siempre sale en inglés, que es claro, como un cuaderno de la basura, ¿no? Claro. Tiene un montón de papelitos que me han llegado, cartas de mi familia, cosas que me encuentro, tickets de cuando voy al cine, todo pegado acá. Tenía como guardado en una caja hace 6 años, un montón de cosas, y dije, lo pongo en el libro. Tenía este cuaderno que no usaba porque tiene hojas negras, no sabía para qué usarlo, y bueno. Pero está ya la cámara, ¿no? Sí. Es este cartelito que los usé las primeras veces que teníamos en la organización. Cartelitos que hice imprimiendo a color, cinta scotch para que parezca brilloso, y les pegaba el nombre de cada uno. Y eso los repartía en las primeras jornadas para todos los que iban. Y bueno, también refleja la sencillez, ¿no?, que teníamos de juntarnos, porque es una boludez esto, o sea, es muy fácil de hacer, muy barato, y cuando éramos todos pibes, o sea, a nadie le importaba que sea barato, unos clips y nos poníamos acá y ya todos reconocíamos a la otra persona. Y también tiene el Instagram de la organización. Y bueno, estos ya son viejos porque ya le tenía que pegar acá mi nombre arriba de otro nombre. Y bueno, a veces me cruzo gente en la calle y me dice, todavía tengo el cartelito. Entonces, como que fue una insignia linda para los comienzos. Ya después nadie lo usaba porque bueno, se fueron perdiendo. Pero bueno, era lindo tener. Te hace un recuerdo lindo, digamos. Sí. Además, después de cada jornada uno se siente muy gratificado y como ver a todo con el cartelito. Es como algo sencillo pero lindo también. Bien, Cassandra, te voy a hacer un ping-pong bien cortito ya para ir cerrando esta nota. Te consulto en principio cuál es tu hábito no negociable. Quizás tenés un montón, pero... Algo que no dejaría de hacer. Claro. No sé, por ejemplo, el otro día hablábamos también de medio ambiente con otro especialista y su hábito no negociable, por ejemplo, era, no sé, apagar todas las luces, cuidar todo lo que es las luces, viajar también, tener como ese contacto con la naturaleza. No sé cuál es el tuyo. Hay algunas personas que tienen muchos TOCs también, y este hábito no negociable puede ser que tenga que ver con esta iniciativa o como que no. Comer carne. Nunca lo dejaría de hacer, me parece. Es un hábito, mirá que yo soy ambientalista, ¿no? Pero no. Me encanta la carne, me encanta. Está bien, es un hábito no negociable. Sí, nada, no lo puedo cambiar. Bien, Cassandra, también te pregunto, bueno, ¿qué es lo que te esperanza en este momento y qué es lo que por ahí te bajonea o te desactiva, ¿no? En este sentido, con la iniciativa. Me gusta ver muchos jóvenes activando en distintas áreas, distintas cuestiones. Me asusta un poco la realidad política del país, que no hay mucha gente involucrada y no hay mucha gente que
como que somos todos un poco apolíticos sin querer y como que se nos inculca un poco ser así. Y no me gusta eso. Bien. Y por último, un referente que tengas en esta temática, cualquiera puede ser también. Sergio Federovisky es escritor del libro El Nuevo Hombre Verde, que habla cómo el neoliberalismo culpabiliza al ciudadano de los desastres que genera el sistema. Y bueno, fue ministro de Ambiente en la gestión pasada en Nación. Y bueno, es un tipo muy interesante y escribe muy bien también. Bueno, recomendamos entonces también a los oyentes este libro. ¿Lo querés repetir el libro? El Nuevo Hombre Verde se llama el libro y es de Sergio Federovisky. Perfecto. Bueno, Cassandra, te agradecemos por venir en el día de hoy a este ciclo de entrevistas y nada, la verdad es que está súper interesante, podríamos seguir hablando horas, pero se nos termina el programa, así que te agradecemos por venir el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.